Ya voy a grabar. Yo estoy grabando, listo. Entonces, hoy vamos a ver la lógica detrás de la síntesis de la urea. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo transcurre? ¿Cómo, digamos, cuál es muy bien la lógica de ese ciclo, del ciclo de la urea? ¿Cuál es, digamos, el raciocinio o el fundamento metabólico de esta ruta? Bien, entonces, vamos a hablar muy bien de esa partecita. Entonces, para... ¿sí? Entonces, los dos nitrógenos de la urea, porque recuerden que la urea es un compuesto binitrógeno, o sea, un binitrogenado, miren aquí nos estoy mostrando la estructura, digamos, provienen uno de todos los aminoácidos que son transaminados y luego desaminados oxidativamente de glutamato. O sea, el glutamato, como yo les decía, es un acarreador de nitrógenos de todos los aminoácidos que están por ahí flotando en las células. Entonces, esa desaminación oxidativa que ocurre del glutamato deja un amonio libre, que es el primero de los grupos amonio que va a ser urea. Y el segundo ocurre por todos los aminoácidos que transaminan con el oxaloacetato, que es el segundo derivado del ciclo de Krebs, que también se encarga de, digamos, transaminar. Porque recuerden que la transaminación requiere siempre un alfa-cetoácido. ¿Bien? Entonces, no sé por qué José Restrepo me está pidiendo otra vez entrada, pero bueno. Eso son problemas de conexión. Eso es un problema de conexión como tal. Bien, entonces, ese es el raciocinio del ciclo de la urea. Bien, entonces, vamos a hablar principalmente de cómo transcurre esto. ¿De acuerdo? Entonces, la Profe, urea, ¿sí? ¿ese PPI es piruvato en uno No, solo o en...? pirofosfato, Ah, pirofosfato. pirofosfato, ok, Voy a hablarles gracias. principalmente de cómo ocurre esta reacción y van a ver de qué o a qué nos estamos refiriendo con cada uno de estos compuestos, ¿bien? O sea, qué ocurre y por qué cada uno de ellos ocurre. Vamos a enfocarnos muy, muy bien en esa parte. Entonces, como les decía, la urea como tal, que es un compuesto binitrogenado, tiene digamos, un grupo amino que proviene de todos los aminoácidos que transaminan con digamos, son desaminados directamente del glutamato, que es el principal acarreador de nitrógeno de todas las células. Y por último, el otro nitrógeno viene de aquellos aminoácidos que transaminan con el oxaloacetato para formar aspartato. El aspartato es otro aminoácido no esencial sintetizado en nuestro cuerpo, que también es un acarreador de nitrógenos, pero de todos aquellos que transaminan con el segundo intermediario del ciclo de Krebs, que es el oxaloacetato. Recuerden que el alfa-cetoglutarato y el oxaloacetato son los principales alfa-cetoácidos transaminadores del ciclo de Krebs. Bien, cuando hablo de transaminadores, quiere decir que son utilizados como receptores de esqueletos carbonados para pasar grupos de glutamato, ¿cierto? Para formar otro tipo de compuestos nitrogenados, en este caso el alfa-cetoglutarato forma todo lo que es glutamato, nuevamente usado por las células, pero el oxaloacetato produce aspartato. Entonces, ese segundo nitrógeno viene de él, ¿bien? Que es otro destino. Dentro del ciclo de la urea se sintetiza fumarato en una parte específica que es otro intermediario del ciclo de Krebs y digamos que es un mecanismo también que se conjuga con el ciclo de Krebs, produciendo intermediarios carbonados que también lo potencian. De hecho, el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs se conocen como biciclo de Krebs. Tienen un sistema de derivación que de pronto ustedes lo han visto, pero de pronto no lo habían interiorizado. Entonces, hoy vamos a hablar también de esa unión, de ese punto de unión. Bien, entonces ese es básicamente el mecanismo de la síntesis de urea. Ahora, ¿cómo ocurre? Digamos, el primero de los grupos amino que es libre en la mitocondria se conjuga con el dióxido de carbono y mediante la inversión de unas 3 moléculas más o menos de ATP, ¿cierto? Incluyendo el aspartato, que es un aminoácido no esencial, que es el segundo acarreador de nitrógeno, más una molécula de agua, por una hidrólisis final, se produce urea, ¿cierto? Que es, digamos, la conjugación del primer grupo amonio, el segundo grupo amonio del aspartato y el dióxido de carbono entrante. Es un compuesto inocuo liberado a los riñones y excretado a nuestra orina. Dos ADPs, dos moléculas difosfatos, dos grupos fosfato libres, AMP y pirofosfato, que son dos grupos fosfato unidos directamente, y el amigo
fumarato que potencia el ciclo de Krebs. Ese es básicamente a grandes rasgos el ciclo de la urea. Bien. Entonces, el balance energético da como resultado el consumo de unos 4 grupos de alta energía, 4 ATPs. Es decir, que la síntesis de urea es un proceso que requiere la inversión de energía. Bien. Entonces, eso por un lado. Entonces, voy a seguir aquí compartiendo en las diapositivas para que ustedes puedan notar. Recordando un poquito, aquí está la diapositiva que de pronto les puse en la clase pasada. Voy a ponerla acá enseguida. Esta diapositiva que me encanta porque muestra, digamos, a grandes rasgos cómo llega todo lo que es el grupo amonio a la mitocondria y comienza el ciclo de la urea. Vean, aquí está muy bien explicado. Lo saqué, repito, de la Leringer para quien esté interesado. Por ejemplo, la glutamina sintetizada de glutamato y el grupo amonio libre de los tejidos extrahepáticos llega acá a la mitocondria y entra directamente. La glutamina tiene también la propiedad de entrar o de ser fácilmente transportada hacia dentro de la mitocondria, porque ella es un destino que o digamos es un esqueleto carbonado que se puede reutilizar en nuestro cuerpo y también es un transportador de nitrógeno, de todo el nitrógeno libre que está listo para ser excretado en nuestro cuerpo. También de todos los aminoácidos, aquí estoy mostrando esta parte, interesantemente, mostrando la parte que muestra los aminoácidos, que todos aquellos aminoácidos dietarios y demás que transaminan, digamos, con el alfa-cetoglutarato, ¿cierto? Con el otro intermediario del ciclo de Krebs que tiene la capacidad de moverse a nivel citosólico. Recuerden la lanzadera de alfa-cetoglutarato, que lo mueve como tal para otras fracciones. Este señor tiene la capacidad de transaminar para volverse glutamato nuevamente. Entonces, ese glutamato es otro compuesto que también tiene la capacidad de entrar a nivel citosólico. La alanina muscular también es un transportador de nitrógenos que lleva el nitrógeno como tal convertido y al transaminar con alfa-cetoglutarato lo convierte en glutamato, que recuerden que es el acarreador de nitrógenos o el transportador principal. ¿Sí? Esta alanina, cuando transamina su grupo amino al alfa-cetoglutarato, ella queda transformada en piruvato, 1, 2 y 3 átomos de carbono. El piruvato es un esqueleto metabólico, piruvato libre. Recuerden que llega al citosol, se puede transformar en acetilcoenzima en la mitocondria y entra al ciclo de Krebs potenciándolo directamente. Ustedes saben cómo ocurre eso con la piruvato deshidrogenasa y todo ese mecanismo que ya ustedes conocen. Bien, entonces vean cómo todo se está aprovechando. Entonces ya aquí tenemos inclusive piruvato que se pasa a acetilcoenzima que va al ciclo de Krebs. Tenemos glutamato que recogió todo el nitrógeno de los aminoácidos restantes en el cuerpo, ¿cierto? Siempre y cuando estos transaminen con el alfa-cetoglutarato. Y así entra ese nitrógeno de esos aminoácidos y también de la alanina muscular. ¿Quién me quiere, por favor, recordar qué función o qué hacía la alanina particularmente en el músculo? ¿Qué permitía? A ver. ¿Quién me quiere recordar? Profesor, no tengo la idea muy clara, pero sé que ella entraba como en el ciclo de Corin. No estoy muy segura dónde, pero ella Muy entra bien. en la de la energía, algo así. Con el ciclo de Corin, no estoy segura, pero. Muy bien. La alanina es un transportador. Lo que ella hace es transportar nitrógeno de la degradación muscular, de la contracción muy vigorosa, ¿cierto? Transporta ese grupo amino y exactamente lleva esa alanina que es transportador hacia el hígado, y ahí en el hígado, digamos, potencia la liberación de nitrógeno, la liberación de nitrógeno de las mitocondrias hepáticas con una transaminación con el alfa-cetoglutarato a glutamato, y así queda el piruvato libre, que al hígado le sirve en la fase de recuperación para volver a la gluconeogénesis, transportándolo o transformándolo en glucosa, que es el ciclo de Cori, y que ustedes saben que esa glucosa potencia nuevamente la glicemia en el cuerpo, esa glucosa libre que nuevamente es obtenida para poder potenciar la contracción muscular ATP dependiente. Entonces vean cómo la alanina es particularmente importante para el músculo. Pero bueno, todas ellas han transportado nitrógeno a glutamato con su transaminación alfa-cetoglutarato y llegan directamente a la mitocondria. Allí sufren dos destinos. Una es que ese glutamato se usa como un transaminador también con el oxaloacetato, es decir, transporta ese nitrógeno al oxaloacetato
para producir aspartato. El aspartato es un aminoácido no esencial, pero también es un destino del ciclo de la urea porque lleva a la eliminación de esos aminoácidos que o bien transaminan con el glutamato o transaminan con otros aminoácidos que también lo hacen con el oxaloacetato directamente. Recuerden que hay dos transaminasas. Está la alanina aminotransferasa, que es esta señorita que transamina casi todos los aminoácidos posibles, y la aspartato aminotransferasa, que es particularmente encargada de producir aspartato a partir del oxaloacetato. Todo aminoácido que transamine con el oxaloacetato será tomado por la aspartato aminotransferasa. ¿Bien? Entonces, en esa reacción el glutamato puede también entrar como un transaminador o puede desaminarse o, digamos, partirse directamente en, digamos, por una deshidrogenasa de glutamato en un esqueleto libre de alfa-cetoglutarato y de amonio por la glutamato deshidrogenasa. Pero la glutamina que viene de los tejidos extrahepáticos y entra también directamente a la mitocondria, digamos que sufre una desaminación directa por la glutaminasa hepática. La glutaminasa hepática lo que hace es que transforma glutamato, listo para transaminar, y un grupo amonio también libre. Entonces vean que la glutamina tiene un exceso de amonio, ¿cierto? Un exceso de grupos amonio, uno en una forma de grupo amida y una en una forma de grupo amino. Entonces, ese exceso de grupos aminos que viene de ese acarreamiento directo de tejidos extrahepáticos es, digamos, aprovechado por la glutaminasa hepática para producir glutamato libre y para producir grupos amonios libres también. Entonces, ahí es otra forma de liberación del exceso de amonio de los tejidos. Y vean que nuestro hígado es el principal precursor del ciclo de la urea, quien más aporta grupos amonio de todos los aminoácidos dietarios. Ahora, los esqueletos carbonados son aprovechados, listo, pero el grupo amonio que viene de tejidos extrahepáticos, de la transaminación con otros aminoácidos y demás, y el mismo aspartato tiene que comenzar a ser eliminado. Entonces, aquí comienza el ciclo de la urea. El grupo amonio, ¿cierto? Que es un grupo tóxico, comienza un proceso de conjugación, ¿cierto? De síntesis de un intermediario mucho más estable que se llama carbamoilfosfato. Ese carbamoilfosfato es sintetizado por una enzima que es la carbamoilfosfato sintetasa 1, que es una isoforma que trabaja exactamente igual que la carbamoilfosfato sintetasa 2. Si ustedes quieren, pueden buscar cuál es el mecanismo de una y la otra, pero básicamente lo que ocurre es que la primera, la sintetasa 1, se encarga es del ciclo de la urea y la sintetasa 2 se encarga de los nucleótidos pirimidínicos. Si quieren, pueden buscarlo como ustedes quieran, pueden buscar incluso mis clases de metabolismo de nucleótidos, le van a encontrar el mismo mecanismo, pero por la isoforma contraria. La sintetasa 1 se encarga exclusivamente del nitrógeno que viene del ciclo o que va para el ciclo de la urea. Sintetiza carbamoilfosfato, que es un compuesto formado por la conjugación de amonio, el grupo, digamos, carboxilo, que viene principalmente de bicarbonato, en este caso, pues de llamado dióxido de carbono soluble, y para esa reacción requiere 2 moléculas de ATP, es una inversión de 2 moléculas de energía. Eso produce un grupo fosfato libre, ADP y fosfato libre como tal. ¿Bien? Esa primera conjugación viene de una de las moléculas de ATP, produciendo 2 ADPs y un fosfato libre, porque una de las ATP ha donado su fosfato. ¿Listo? Bueno, eso produce ese compuesto que es el carbamoilfosfato. Luego, ese señor entra al ciclo de la urea, donde hay una serie de intermediarios nitrogenados. Uno de ellos es la ornitina, que es mitocondrial, y ya se conjuga con el carbamoilfosfato, produciendo citrulina, que es este intermediario que ustedes ven acá, bastante grande, donde la ornitina conjuga, ¿cierto?, a este carbamoilfosfato, ¿cierto?, en esta reacción, y esa citrulina tiene la capacidad de también salir al citosol, donde continúa el ciclo de la urea. El ciclo de la urea continúa principalmente por la segunda conjugación con una molécula de ATP, pero este paso particular es una hidrólisis directa de 2 moléculas de fosfato, es decir, una gran inversión de energía, produciendo un intermediario de alta energía que se conoce como citrulil AMP. El citrulil AMP es un enlace, un grupo con un enlace amida, que es este que estoy mostrando aquí. Voy a agrandecer un poquitico acá. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver aquí.
Entonces vean aquí el enlace amida está formado, y ese enlace amida, como es un enlace bastante inestable, requiere la gran inversión de dos grupos fosfato del ATP produciendo AMP, adenosín monofosfato, y el intermediario AMP citrulil de alta energía con un enlace en amida. Bien, ese enlace, particularmente hablando, o se llama también enlace base de Schiff, tiene la capacidad de ser conjugado nuevamente con el aspartato. Este segundo paso que está acá es la siguiente adición o la segunda adición de nitrógeno del ciclo de la urea. Aquí viene el aspartato, entra, ¿cierto? Y, digamos, conjuga la molécula de citrulil MP para producir arginino succinato. Vean que todo el esqueleto carbonado que está mostrado acá y enlace amida, digamos, se une con todo el esqueleto carbonado del aspartato produciendo el compuesto arginosuccinato. Así, el segundo grupo amino en verde del aspartato, del aminoácido no esencial, llega a la molécula y ya el primero que está en azul ya se encuentra completamente conjugado a la molécula. ¿Ven? Aquí en colores muestran este, que es el primer nitrógeno que es libre de la desaminación total del glutamato y de la glutamina. El dióxido de carbono produce este átomo de carbono que se encuentra acá y el segundo átomo de nitrógeno que proviene del aspartato. Luego, la tercera de las enzimas del ciclo de la urea produce fumarato libre que va y potencia el ciclo de Krebs y obtenemos arginina, que es otro aminoácido no esencial. La arginina, como ustedes ya saben y pueden revisar en sus apuntes de bioquímica, es un aminoácido que posee un residuo que se llama guanidino, que es este que se encuentra acá. Este residuo es la base de la urea, porque por esta pequeña escisión, por esta ruptura de este pequeño enlace, perdón, sale la urea. Miren que está aquí, voy a mostrarlo aquí un momentico con la pluma. Este pequeño enlace que se rompe aquí es básicamente la urea que ustedes ven, y esa ruptura de enlace de la arginina ocurre por una hidrólisis. La ruptura hidrolítica permite reobtener este esqueleto carbonado que es la misma ornitina, bien, que luego entra nuevamente a la mitocondria para recibir otra molécula de amonio libre u otras que se encuentran para regresar o potenciar el ciclo de la urea. Bien, entonces vamos a hablar básicamente de cómo es el ciclo de la urea, digamos a nivel bastante detallado para que ustedes queden ya instruidos en el mismo. Entonces aquí se muestra, digamos, de dónde viene. Esta es la urea, bien, compuesto urea, y de dónde viene el primer grupo amino y el segundo grupo amino de la misma. Y también de dónde viene nuestro señor grupos carbonilos que vienen obviamente de dióxido de carbono. Aquí está nuevamente la reacción, carbamoilfosfato sintetasa 1, que es la primera enzima que conjuga el bicarbonato o el dióxido de carbono soluble. Dos moléculas de ATP produce carbamoilfosfato. Aquí está el primer átomo de carbono del dióxido de carbono y el primer grupo amino que viene de la reacción normal. ¿Listo? La primera de las enzimas que actúa, ¿cierto? Después de la conjugación del dióxido de carbono y el grupo amino y la obtención de carbamoilfosfato, viene la siguiente enzima, que es la ornitina carbamoil transferasa, que toma a la ornitina mitocondrial, ¿cierto? Ustedes saben de dónde proviene esa ornitina, ¿cierto? Porque es un ciclo de la urea, y es conjugada con el carbamoilfosfato, ¿cierto? Libera ese grupo fosfato como tal, la misma, y se obtiene citrulina, que es un derivado doblemente amino. Un grupo amino es en forma de amida, que es este que está acá, es el grupo funcional, y el segundo es un grupo amino lineal que se encuentra en la molécula. Entonces aquí vamos conjugando nitrógeno de 1 por vez. Ahora, este que está acá, este nitrógeno que se encuentra en rojo, es el nitrógeno inicial del ciclo de la urea, el nitrógeno libre a nivel de la mitocondria hepática. La citrulina obtenida conjuga nuevamente con el aspartato que contiene contiene el segundo nitrógeno del ciclo de la urea, y la enzima que se encarga de este proceso es la argininosuccinato sintetasa, que sintetiza argininosuccinato, que es un derivado doblemente aminado, que posee uno de los nitrógenos del aspartato y el nitrógeno libre como tal. Esta reacción, como requiere mucha energía, toma una molécula de ATP y, digamos, conjuga directamente dos moléculas de fosfato
produciendo AMP libre, perdón, adenosín fosfato y pirofosfato libre. Esa unión conjuga las dos moléculas, esta que está aquí con esta que está acá, y se produce un enlace imida o base de Schiff, que es este que se encuentra aquí. ¿Bien? Ese enlace imida de alta energía produce que este señor sea fácilmente atacable, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos, el principal ataque? De la enzima arginino-succinato liasa, que, digamos, permite obtener este esqueleto carbonado libre, o sea, una ruptura de enlace, y producir arginina, que es un aminoácido no esencial, ustedes lo conocen, y el esqueleto carbonado fumarato, que va al ciclo de Krebs. ¿Sí? La arginina libre como tal es, digamos, un aminoácido no esencial y es principal para todos los organismos que lo utilizan como esqueleto carbonado, pero nosotros, los seres urotélicos, tenemos la capacidad digamos, transformarla en urea para poder excretarla. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra arginasa, que se expresa de los mamíferos, la arginasa, digamos que hidroliza la arginina, ¿cierto? Para liberar este esqueleto carbonado de aquí, este que se encuentra acá, y al liberar el esqueleto carbonado obtenemos urea libre, ¿cierto? Conjugada con el grupo carbono, dióxido de carbono, y la ornitina nuevamente disponible para que el cuerpo la pueda utilizar a nivel mitocondrial para un nuevo ciclo de la urea disponible. Y la urea es excretada a nivel de los riñones. Ese es básicamente, chicos, el mecanismo del ciclo de la urea. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda, inquietudes, chicos? Sí, Valentina, el ciclo se da precisamente para poder excretar la mayor cantidad de nitrógeno disponible, ya sea aminoácidos libres que transaminan con el alfa-cetoglutarato para obtener obviamente glutamato, que es el esqueleto principal, y aquellos aminoácidos que transaminan con el oxaloacetato para producir, en este caso, aspartato. Y esos son los dos grandes grupos de nitrógeno que excreta nuestro cuerpo. Obviamente, para nosotros consumir proteínas tenemos como problema principal es la eliminación de nitrógeno, que recuerden que el nitrógeno es tóxico para nuestro cuerpo. Entonces tiene que ser excretado de alguna manera. Parte de ese amonio es utilizado para sintetizar otros compuestos, pero el exceso que viene del consumo continuo de proteínas tiene que ser eliminado. ¿Bien? Chicos, ¿no hay ninguna otra duda, inquietud que tengan o pregunta? ¿Nada? ¿Todo entendido? Bueno, no hay ningún problema con respecto a eso, entonces vamos a seguir adelante con la clase. Bien, entonces ya hasta aquí ustedes pues conocen cómo ocurre la síntesis de urea, ¿cierto? Todos estos pasos, digamos, tienen una principal característica, es la de, digamos, Samuel, cuéntame, ¿qué querías comentar? Levantaste la mano. ¿Cuál es su pregunta? A ver, ¿qué es lo que no entiendes particularmente de último? ¿Qué es lo que no entiendes? Pero si quieres, habla, no hay ningún problema. Habla, usa el micrófono. ¿Qué es lo que no entiendes? Lo último, pero ¿a qué más o menos te estás refiriendo con lo último? Pues la última reacción que puso, bien, entonces voy a... ¿es todo el ciclo de la urea o es algo particular del ciclo de la urea que no entendiste? Bueno, no entendí muy bien tu pregunta, no sé qué es lo que no entendiste, pero bueno, voy a mostrarte básicamente a grandes rasgos el ciclo para que más o menos, si tienes alguna dudita, pues la comprendas, porque no entiendo la verdad tu pregunta, no entiendo. Pero bueno, esta es la última diapositiva que estaba mostrando. Esta es. Ahora, aquí está el ciclo de la urea completo desde, digamos, la conjugación con ornitina, ¿ves? Entonces, esta ornitina es un compuesto nitrogenado, ¿cierto? Que es derivado de la arginina. Es, digamos, el último producto
que se obtiene después de que la arginina libera o es, digamos, hidrolizada para soltar a la urea. Esto ocurre por una enzima que se llama arginasa, que es una enzima que es expresa única y exclusivamente en los mamíferos urotélicos, como nosotros, por ejemplo, que nosotros excretamos urea. Ahora, en este momento, para poder llevar el nitrógeno, para poder sacarlo de la célula, de este caso de la mitocondria, comienza con la conjugación de una primera de las moléculas de amonio con bicarbonato, que en este caso es el dióxido de carbono soluble, que es el dióxido de carbono que está en la sangre, está en los tejidos. Bien, entonces esa primera conjugación produce carbamidofosfato, un intermediario que posee carbono y nitrógeno de la primera parte de la urea, o sea, digamos, posee estos dos átomos que te estoy mostrando aquí. Ese fosfato es necesario para que la molécula pueda entrar con energía al ciclo, y el ciclo, al entrar, se conjuga esa ornitina libre a nivel mitocondrial para producir citrulina. Esta citrulina es un derivado también, tiene dos grupos nitrógenos particularmente importantes: grupo amonio libre, conjugado de la ornitina, y un grupo amida, que es básicamente el grupo carbonilo del dióxido de carbono y el grupo amino de la misma. Entonces, aquí comienza un paso básicamente de inversión de energía. Una molécula de ATP, una siguiente adición de, digamos, una hidrólisis completa de dos grupos fosfato, produce a partir de esa citrulina, y la conjugación con ATP produce citrulina MP intermediario, que tiene un enlace imina de alta energía, que luego aprovecha el aspartato para poder introducir su esqueleto carbonado completo. Y ese esqueleto carbonado, junto con el segundo nitrógeno del ciclo de la urea, produce argininosuccinato. Este compuesto posee los dos grupos nitrógeno de eliminación, el grupo carbonil de la urea, y es el precursor directo para la síntesis de arginina, que es un aminoácido esencial. La liberación de este grupo carbonado que se encuentra acá, ¿cierto? Esta liberación produce fumarato y arginina libre, que es un aminoácido no esencial, que luego, por acción hidrolítica, por la arginasa, permite romper este pequeño enlace que se encuentra acá y obtener la urea libre, que va a ser excretada en nuestro cuerpo, y reobtener la ornidina para que nuevamente pueda continuar el ciclo de la urea. Eso es básicamente lo que estaba explicando. Espero que te haya más o menos, no sé si te he ilustrado perfectamente, si ya resolviste tu duda como tal, o tienes alguna otra pregunta. ¿Sí? Muy bien. Profe, entonces, ¿cuántos ATP se utilizarían? Porque yo en el artículo que usted nos mandó leí que solamente eran 3, pero nos acaba de decir que 4. Bueno, ahí está el consumo. ¿Por qué? Porque, digamos, para tú poder obtener urea, voy a poner aquí un momentico nuevamente la diapositiva, para tú poder obtener urea normalmente hablando, requieres de toda esa adición de ATP. Ahora, mira bien lo que ocurre. Primero son dos moléculas de ATP. La primera reacción. Para la primera reacción de conjugación. Bien. Y digamos, muchos libros no cuentan esta reacción que se encuentra acá. Mire, ¿por qué? Porque esta reacción que está acá no cuenta como un ATP, cuenta como dos. Mira que para tú poder obtener el intermediario citrulil AMP, requieres la inversión de, digamos, dos, o la hidrólisis directamente de dos grupos fosfato del ATP. La hidrólisis de dos fosfatos del ATP produce el llamado pirofosfato, que son dos grupos fosfato unidos directamente. Bien, entonces esos dos grupos fosfatos unidos directamente, la hidrólisis de ellos es equivalente a dos moléculas de ATP directamente hablando. Recuerda que en ciertos mecanismos de reacción, cuando yo explicaba esto, cuando yo explicaba que la hidrólisis de ATP era o equivalía a dos moléculas de fosfato, eso siempre equivalía aproximadamente a no una, sino dos moléculas de ATP más. Por eso es que en el ciclo de la urea se usa este símbolo, mira, 4 aproximadamente fosfatos. Aquí muestran como 3 ATP, pero en realidad son 4 aproximados, porque uno de ellos, un ATP utilizado, es doblemente hidrolizado como dos moléculas de fosfato libre.
que es el llamado pirofosfato. Si quieres puedes buscar, voy a compartirles aquí rápidamente lo que es el pirofosfato para que ustedes vean. ¿Ven? Pirofosfato, que son dos grupos fosfato unidos. ¿Ven? Aquí está el pirofosfato. Se lo voy a compartir inclusive. Está, te lo estoy compartiendo. ¿Ven? Pirofosfato. Dos grupos fosfato libres. Ahora, eso equivale siempre a aproximadamente 2 moléculas de ATP, porque es bastante energético. Y obviamente, cada molécula de fosfato de ATP equivaldría aproximadamente como si fuera una de ellas mismas. Ahora, eso es por eso es que digamos, por eso es que las reacciones donde el ATP es doblemente hidrolizado directamente producen tanta energía como si fueran 2 moléculas de ATP, se consideran como tal. Por eso es que en algunos libros hablan de 3, pero normalmente hablando, lo he revisado varias veces, inclusive muchos libros hablan de que son 4 moléculas. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, claro. Muy bien. Entonces, chicos, eso por un lado es el ciclo de la urea. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es ese ciclo regulado, bien, cómo se regula a nivel, cómo se activa él y cómo está regulado a nivel enzimático, porque siempre obviamente si vemos un ciclo tenemos que ver cómo se regula, bien. Entonces, bueno, ya vimos el mecanismo de reacción, que ustedes ya lo conocen, bien. Ahora, algo particular, las locaciones. Recuerden que las locaciones son una locación citoplasmática donde ocurre básicamente toda la síntesis normal de urea, bien, y la ornitina y citrulina son intermediarios que tienen la capacidad de pasar la membrana mitocondrial. La parte del ciclo de la urea que es enteramente mitocondrial es básicamente la obtención de carbamilfosfato y la conjugación con ornitina. El resto de reacciones ocurren en el citoplasma. Ahora bien, en la reacción de obtención de arginiosuccinato ocurre un sistema de desviación, es decir, un mecanismo de reacción que se desvía del ciclo de la urea, precisamente porque a partir del arginiosuccinato se obtiene fumarato. Ese fumarato luego comienza un proceso de obtención directamente a partir de algunas enzimas, en este caso la fumarasa y la deshidrogenasa de malato, para obtener oxaloacetato. El oxaloacetato, recuerden que es un transaminador directo de todos los aminos que al transaminar con él obtienen aspartato normalmente hablando, que recuerden que es un aminoácido no esencial. Y así el aspartato puede entrar del ciclo de la urea, ¿cierto? Digamos, a aportar el segundo nitrógeno que es de eliminación directa de nuestro cuerpo. Este pasito que yo les acabo de mostrar acá es muy importante porque es un paso que se conjuga con el ciclo de Krebs. De hecho, el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea están unidos. ¿Bien? Están unidos por la síntesis de fumarato, que como ustedes recuerdan es un intermediario del ciclo de Krebs. El fumarato es hidratado a malato y este se oxida a oxaloacetato. El oxaloacetato tiene destinos posibles. ¿Cuáles son? La transaminación a aspartato, alimentando el ciclo de la urea, ¿cierto? El oxaloacetato se puede condensar con acetilcoenzima A, formando el citrato y entrando al ciclo de Krebs. Se puede convertir a glucosa. Recuerden que el oxaloacetato también es un intermediario gluconeogénico. Y también se puede transformar en piruvato si así lo requiere el músculo para poder potenciar nuevamente la síntesis de glucosa. Ahora, eso se llama desviación aspartato-arginosuccinato del ácido cítrico. Es un sistema de reacciones que conecta al ciclo de la urea con el ciclo de Krebs. Observen que todo ocurre a partir de digamos, la conjunción del arginiosuccinato, que como ustedes saben, por ruptura produce fumarato, la reacción. Ese fumarato es transportado a malato, el malato entra al ciclo de Krebs y aquí puede transformarse nuevamente por deshidrogenasas a oxaloacetato. Ese señor, como ustedes saben, puede o potenciar el ciclo de Krebs, potenciar la gluconeogénesis, potenciar la síntesis de piruvato, todo condensándose con el acetilcoenzima A, pero también este señor permite la transaminación de todos los aminoácidos restantes para obtener aspartato. Y el aspartato, entrando al ciclo de la urea, aporta el segundo nitrógeno de eliminación. Entonces vean la importancia de este ciclo. Esta unión de ciclos se conoce como biciclo de Krebs, donde los dos ciclos se unen.
Esa desviación del ciclo es muy importante porque permite la obtención de oxaloacetato que potencia gluconeogénesis, ciclo de Krebs y también transamina todos los aminoácidos libres para obtener aspartato, que es un aminoácido no esencial. ¿Bien? Aquí está, este mecanismo de reacción lo encontré en la bioquímica de Lehringer. Vean que se muestra bastante, de manera muy detallada, toda la desviación aspartato-arginosuccinato, ¿cierto? Y todas las enzimas que van actuando en el sistema. Todas estas 4 enzimas son las enzimas del ciclo de la urea. Pero vean que principalmente importante es el aporte del aspartato a el ciclo de la urea y obviamente la obtención de intermediarios del ciclo de Krebs que potencian al mismo y así permiten que el ciclo de Krebs, digamos, siga su curso. De hecho, este mecanismo es uno de los llamados mecanismos de reacción anapleurótica. Recuerden cuáles son los mecanismos anapleuróticos, aquellos que permiten reponer intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, este es uno de los intermediarios y se da todo alrededor de la mitocondria para poder potenciar el ciclo de Krebs nuevamente. ¿Bien? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. No hay dudas. Bueno, chicos, no hay de pronto algo que no entendieran o de pronto algo que quieran recapitular. ¿Sí entendieron la desviación? ¿Cómo ocurre? O sea que si hay poco oxalacetato no ocurre como tal, o sea, el ciclo porque falta el intermediario. Claro, claro, los oxalacetatos recuerden todas las funciones que tienen. Entonces, este es una de las vías anapleuróticas que lo repone para el ciclo de Krebs. Y otra particularidad de él es que él debe ser mantenido para que exista ciclo de Krebs, gluconeogénesis cuando se requiera y síntesis inclusive de piruvato. Entonces, es muy importante como tal. Obviamente debe existir para que existan los dos ciclos. Si no hay ciclo de Krebs, no hay ciclo de urea tampoco, porque no hay transaminadores. No hay alfa-cetoglutarato, no hay oxaloacetato, no hay ciclo de la urea. Nuestro cuerpo quiere, digamos, comenzar a degradar aminoácidos para obtener energía, potencia el ciclo de Krebs para que pueda obtenerse energía de todos esos esqueletos carbonados y a la vez eso potencia el ciclo de la urea porque se va obteniendo más nitrógeno libre que va a ser necesitado excretar. De hecho, aquí les voy a explicar bien cómo ocurre esa parte. Vamos a retomar aquí. Bien. Bueno, entonces ya ustedes vieron esa parte. Me pregunta Jean Paul, me dice, repítamelo el biciclo de Krebs. Mira, aquí está la diapositiva, de hecho precisa, se la está observando. Mira, este es el biciclo de Krebs, se conoce también como desviación aspartato-arginosuccinato del ácido cítrico. Es un mecanismo de reacciones que se conecta con el ciclo de la urea a partir del argininosuccinato, que como ustedes saben es un intermediario que posee 2 grandes grupos carbonados. Uno de ellos va para arginina y el otro es el fumarato libre. El fumarato libre sale del ciclo de la urea y, digamos, entra nuevamente al ciclo de Krebs mediante la formación de fumarato y malato, ambos potenciadores del ciclo de Krebs. Cuando ellos entran como tal al ciclo de Krebs, ¿cierto? Potencian la síntesis nuevamente de oxaloacetato por deshidrogenación. El oxaloacetato puede condensarse con un acetilcoenzima A para producir nuevamente citrato y seguir el ciclo de Krebs. Y ese señor también le sirve al cuerpo para sintetizar glucosa cuando así lo requieren por gluconeogénesis. Pero este oxaloacetato es el principal transaminador de todos los aminoácidos que cuando transaminan con él forman aspartato. Todos aquellos que transaminan con oxaloacetato forman aspartato y ese aspartato entra como el segundo aportador del ciclo de la urea, el segundo aportador de nitrógeno del ciclo de la urea. Bien, eso se conoce como biciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de reacciones anapleurótico que potencia la obtención de oxaloacetato para transaminar y llevar nitrógeno al ciclo de la urea por la síntesis de aspartato, que es un aminoácido no esencial. Ahora sí más o menos entendiste, Jean Paul. ¿Más o menos captaste la idea? Muy bien. Entonces, chicos, ya vimos el ciclo de la urea y cómo es que se conecta con el ciclo de Krebs. Vean la importancia que tiene. Ahora, vamos a hablar un poquito, digamos, de lo que es la regulación del mismo. ¿Bien? Entonces,
Aquí vamos a mostrar rápidamente cómo este ciclo es regulado. Bien. Ahora, la regulación del ciclo de la urea es bastante importante y bastante particular. Hay dos mecanismos de regulación, es un mecanismo a largo plazo y un mecanismo a corto plazo. El mecanismo a largo plazo es un mecanismo de regulación que es exclusivamente a nivel transcripcional. Es decir, digamos, es un mecanismo que regula la síntesis de enzimas del mismo ciclo de la urea, perdón. Eso ocurre, digamos, cuando las concentraciones de enzima aumentan hasta unas 20 veces totales. Eso ocurre cuando hay dos situaciones. La primera es un aumento en la ingesta de proteínas. Bien, un aumento en la ingesta de proteínas es una condición que potencia el incremento en la síntesis de urea. ¿Por qué? A ver, ¿quién me quiere explicar? ¿Por qué sería eso importante? ¿Por qué una condición sería un incremento en el consumo proteínico? ¿Puedes repetir, profe, que estaba anotando, A ver, por favor? la regulación a largo plazo implica que la concentración de enzimas del ciclo de la urea aumenta unas 20 veces. La primera de las condiciones es un aumento en el consumo de proteínas. ¿Por qué esto aumentaría la concentración de enzimas del ciclo de la urea? Valentina, Como exactamente, por dice el ella, como exceso dice ella. de grupo amino, claro que sí. Un exceso de grupo amino incrementa la necesidad del cuerpo de excretarlo, por ende, esa primera condición es necesaria para una regulación a largo plazo. Ahora, para poder cambiar la transcripción proteínica, se requiere una ingesta de proteína bastante elevada, ¿cierto? Que el individuo comience a ingestar proteínas elevadamente y eso obviamente incrementa la cantidad de enzimas a nivel transcripcional. Muy bien. ¿Cómo que decías, Pili? Disculpe. O sea que hay mayor degradación de eso y ahí se Exactamente, muy bien. Hay mucha mayor degradación de nitrógeno, exactamente. Entonces se requiere más eliminación de grupo amino. Entonces, por ende, la transcripción de las enzimas del ciclo de la urea es potenciada, es aumentada. La segunda de las condiciones es un aumento en la condición de inanición. Esta es la segunda condición. ¿Por qué creen ustedes que un incremento en las condiciones de inanición elevaría también la transcripción de las enzimas del ciclo de la urea? Ahí lo dicen. ¿Quién quiere hablar? O sea, ahora que dice que ahí lo dice me confundió, pero yo lo tenía entendido porque las proteínas son una de los últimos recursos que se utilizan. Claro, claro que sí. De hecho, Entonces, no se van a metabolizar porque es que si están en inanición, sí las van a utilizar, pero mientras... exactamente. Muy bien. Una alta condición de inanición llevaría al cuerpo a sintetizar, a degradar todo lo que es esqueleto carbonado, ¿cierto? Pero llega un momento en que digamos, los niveles de enzimas se elevan porque se está degradando proteína para poder potenciar la obtención de energía, inclusive proteínas endógenas. Entonces ahí viene el problema y ahí es donde se eleva la transcripción del ciclo de la urea porque el cuerpo lentamente se va llenando de nitrógeno que tiene que ser excretado. Entonces, esas dos condiciones llevan al cuerpo a un incremento en la transcripción del ciclo de la urea y permiten una regulación a largo plazo a nivel transcripcional. Muy bien. Ahora, la regulación a corto plazo ocurre exclusivamente por las condiciones energéticas de nuestro cuerpo y es una función enteramente regulatoria. Bien, ahora, ¿cómo ocurre la regulación a corto plazo? Es una regulación de tipo alostérica de las enzimas. ¿Cuál es la enzima principal? O digamos el paso forzoso, aquí se los pongo, ese señor. La primera de las etapas del ciclo de la urea, que es la síntesis de carbamoilfosfato a partir de la enzima carbamoilfosfato sintetasa 1. Esa enzima sufre una activación alostérica mediante un intermediario que se llama N-acetilglutamato. Este señor es sintetizado a partir de ¿quién? De glutamato y de la acetilcoenzima A. Recuerden que la acetilcoenzima A es un indicativo de ¿qué? ¿Quién me quiere responder? Indica que hay alta energía en ACDU. Muy bien, una alta cantidad de energía. Quiere decir que nuestro cuerpo está en una gran condición energética y por ende, digamos, hay un exceso o una sobreabundancia de esqueletos carbonados.
lo que quiere decir que nuestro cuerpo debe, por alguna razón, empezar a activar el mecanismo de eliminación de nitrógeno porque es lo que va a ocurrir después de la obtención de excretos carbonados. Entonces, esa acetilcoenzima A y el glutamato, que también ustedes saben que es un transportador de nitrógeno de todas las células, digamos, se utilizan en la obtención de un intermediario que es el N-acetilglutamato. La enzima que se encarga de su síntesis es la N-acetilglutamato sintasa, que digamos es una enzima que conjuga o libera a la coenzima A del cuerpo y produce o aumenta el pool el mitocondrial de coenzima A, y también usando coenzima A de la mitocondria transportada y el glutamato también de la misma, produce N-acetilglutamato que activa a la carboxifosfato sintetasa de la mitocondria para comenzar la síntesis de carboxifosfato. Ahora, digamos que también un activador de esta señorita es la ¿quién? La arginina. Ustedes saben que la arginina es un aminoácido esencial que lo produce nuestro cuerpo cuando hay una conjugación con el oxaloacetato, una transaminación, de hecho. Entonces, esta arginina también es un activador también de la conjugación o la síntesis de N-acetilglutamato. Entonces, tanto acetilcoenzima A como el exceso de glutamato y de arginina le están indicando al cuerpo de que efectivamente se tiene que activar el ciclo de la urea. Entonces, se activa la síntesis de N-acetilglutamato, que es un activador alostérico de la carbamoifosfato sintetasa 1, y eso comienza la síntesis de carbamoifosfato y el ciclo de la urea. Ese se llama mecanismo de regulación a corto plazo. Bien. Ya para ir concluyendo, chicos, un caso particular, eso lo vamos a ver cuando veamos el metabolismo de, de grupos, en este caso de nucleótidos, veremos la obtención de ácido úrico. ¿Qué ocurre con el sistema de las llamadas xantina oxidasas? Esas enzimas xantina oxidasas, digamos que permiten la obtención de grupos nitrogenados a partir de las bases nitrogenadas de los nucleótidos de nuestro cuerpo, y eso, digamos, va liberando lentamente el ácido úrico. El ácido úrico es un producto de eliminación de nuestro cuerpo que, digamos, que si ocurren condiciones en las cuales las xantinas oxidasas están sobreexpresadas, ¿cierto? Eso ocurre o, digamos, conlleva a que a nuestro cuerpo permita obtener un exceso de ácido úrico que, digamos, cuando comienza a acumularse a un pH neutro, forma cristales en nuestro cuerpo que produce daño a las articulaciones y produce el dolor característico de la gota. Entonces, muchos inhibidores de las xantinas oxidasas permiten la eliminación o la baja síntesis de cristales de ácido úrico, y eso elimina las manifestaciones de la gota. Eso lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos metabolismo de nucleótidos. Pero por ahora, chicos, ¿alguna pregunta, duda o inquietud que tengan particularmente hablando? José Restrepo me pregunta que si durante la inanición se puede aumentar el catabolismo. Claro, lo que acabamos de comentar. Si hay una inanición extrema, nuestro cuerpo destina los excretos carbonados de los aminoácidos, inclusive los endógenos, para producir energía. Y eso incrementa obviamente la producción de nitrógeno. Chicos, ¿otra persona tiene alguna otra duda, alguna pregunta normal, inquietud que tengan? Profesor, ¿Ya? no entendí muy bien lo de las condiciones energéticas. ¿Hay alguna condición energética que pueda afectar al ciclo de la urea?